Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Malaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y ya tenemos a Otoniel Martínez en línea. Él es docente universitario desde más de 20 años en las materias de Historia y Geografía, docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, además abogado especialista de Derecho Administrativo y Laboral, además de gran amigo. Su Twitter, @Rudy Otoniel, Rudy con Y, su Instagram, Otomartinez67. Y el tema que tenemos para hoy es el 23 de enero de 1958. Me encanta que no dejes pasar, y bueno, ya lo tenemos como una costumbre, no dejar pasar fechas importantes, y el tema democrático en nuestro programa en particular es realmente importante, y me encanta que no hayamos dejado pasar esta fecha, y además de la precisión de solamente no hablar de lo que ocurrió este día en Caracas, sino en Barcelona. ¿Cómo estás, Otoniel? Bienvenido. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Entonces, coméntanos, el 23 de enero de 1958. Mira, de esta historia hay mucha tela que cortar. Normalmente cuando hablamos del 23 de enero de 1958 nos referimos a lo que pasó en Caracas, a los eventos de la ciudad capital y todo lo que sucede a la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, también es bueno recordar o que tuviéramos alguna referencia de cómo se vivió en las provincias, en el país, básicamente en Barcelona. Sabes que Barcelona fue una ciudad muy activa en esos días, inclusive en los años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue una ciudad muy activa en contra del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Muchos jóvenes barceloneses fueron víctimas de persecuciones, de cárcel, muchas familias. Es un tema más de familias arraigadas en la ciudad, cuyos hijos más jóvenes pues se involucraron de alguna manera, más llevados por ideales y otras y sus ansias de vivir en un país más próspero, pues contra la lucha perejimenista. De manera, te puedo narrar una anécdota, o no una anécdota, no, es una historia real. Mis padres ambos fueron muy activos en la época de la lucha antiperejimenista. Formaban parte de grupos organizados clandestinamente que a nivel político mandaban mensajes. En el día 19 de enero del año 58, para ese día, ellos estuvieron en Caracas. Me cuentan que estaba llena de volantes, estaba la gente haciendo pintas en las calles, había muchas protestas y no había noción de orden en la ciudad, se había perdido. La gente ya estaba en las calles abiertamente protestando desde el mismo 19. Uh-huh. Cuando se regresan a Barcelona el día 21, el 21 de enero, en la noche, mi mamá recibe una carta. Mi mamá era mensajera de la red que estaba en la clandestinidad. Y esa carta, el sitio donde se entregaban todas estas cosas, ya lo podemos decir libremente, era la casa de la familia Mogna en la avenida Bolívar de Barcelona. Era el centro donde llegaban todas esas comunicaciones, digamos, clandestinas. Y cuando fue a entregar eso en la mañana del 22, fue a la casa de ellos, de los Mogna, pasó la mañana un buen rato sin que llegaran quienes iban a recibir esa carta. Resulta que la carta era una proclama. Era la proclama que se iba a leer a la caída del dictador. Las personas que le iban a recibir fueron detenidas. Mi mamá fue advertida por la familia Mogna que se quedara allí, no podía salir. Si la veían con la carta la podían detener. Y de hecho no le quedó más remedio que abrir el sobre y lo leyeron. Era la proclama.
donde entendieron y descubrieron, dos jóvenes aquí en Barcelona, o muchachos al fin y al cabo, descubrieron que iba a haber una rebelión ese día 22, como efectivamente fue en la noche de la rebelión militar. Eso se sabe de esa forma. Hubo muchos participantes y hubo sucesos importantes aquí que marcaron a muchos en ese tiempo y que se han contado como parte de la tradición de acá de la historia local. A veces se piensa que todo ocurrió en Caracas y resulta que no. No, fíjate que en radio, la radio tuvo un papel muy destacado y la emisora más importante fue Ondas Porteñas. 640 del grupo Unión Radio. Exactamente. Fue Ondas Porteñas quien emite quien da la noticia, es el señor Rafael Vallorín, quien tiene a cargo de dar la noticia de la caída de Pérez Jiménez. Esa noticia la escucha, por supuesto, toda la gente aquí que tenía un radiecito, estaba pegado de Ondas Porteñas, quien estuvo transmitiendo durante todo el día sin parar. Cuando la noticia llegaba de Caracas, le informaban. El señor Rafael trabajó incansablemente ese día. Me imagino que se habrá quedado hasta sin voz de tanto que habló ese día, transmitiendo noticias. Y otros hechos así fue bien significativo. La historia del Padre Quinto, del Antonio de la Bianca, el párroco de la iglesia de la Santa Cruz, quien al escuchar la noticia toca a rebato las campanas de la iglesia, exactamente. Eso, por supuesto, fue la señal, el escuchar las campanas, más la voz de Rafael Vallorín Maraver anunciando la caída del dictador, que se vacían las calles de Barcelona y de Puerto La Cruz simultáneamente. La gente se fue a la calle también. Sí, al escuchar la noticia se vaciaron las casas, todo el mundo se lanzó a las calles. Pero en celebración, pues no había nada de... No, eso es importante señalarlo, no hubo saqueos, no hubo disturbios, no hubo crímenes, no hubo nada de eso. No hubo nada, no hubo nada contra la propiedad solamente privada. La gente que se sentía libre, que se sentía feliz. Fue una expresión de arraigo popular y el único edificio que fue atacado fue aquí en Barcelona, en la calle Carabobo, la sede de la Seguridad Nacional. Del resto no hubo ningún edificio, ni tienda, ni negocio que hubiese sido saqueado. Nada de eso, no hubo nada de eso. Ya, entonces haciendo un recorrido y recogiendo toda esta anécdota de la zona que quizás muchos no conocían, no, yo quisiera que tú como historiador o la persona que siempre estamos contactando por toda tu experiencia los jueves en materia de historia, en materia de tradiciones, quisiera que nos hicieras un recorrido y una reflexión de cómo está la democracia ahora, ¿no? Porque fue un momento y no solamente en Venezuela, incluso, ¿no? ¿Y qué es la democracia? Porque hay un amigo por allí, el día de ayer, miércoles, el consultor político Gabriel Reyes, que dijo, bueno, que la democracia es lo que querramos que sea, ¿no? Siempre que participemos, el ejercicio democrático es algo en lo que no se puede esperar sentado que el gobierno sea todo, ¿no? Hay partes que tienen que estar activos y varios actores que tienen que estar activos en ese sentido. Entonces, en esta época moderna, pudiéramos decir, en estos años y este nuevo año que estamos arrancando, ¿qué reflexionar y cómo fortalecer la democracia si es el mejor sistema? Aunque Churchill decía que era el peor de todos los sistemas de gobierno, a excepción de todos los demás. Bueno, el tema, te lo voy a decir así muy claro, el tema es de valores. El tema es de formación de casa, formación familiar, formación en valores, formación en sociedad, comprendernos, una cuestión de respeto y de recuperar muchas de las cosas fundamentales, porque hablamos de leyes, pero yo pienso que principalmente lo que nos debe mover son los arraigos particulares. La formación en lo que de valores es necesaria. No se trata de dar clases de un sistema y de dar una lección sobre cómo se puede recuperar la democracia. La democracia es simplemente un sistema activo de participación, como tú lo dices, pero es de demostración de principios y valores éticos que deben estar constantemente en ejecución en la vida pública de los ciudadanos. Entonces, yo lo que pienso particularmente sobre eso, y de hecho se lo digo mucho a mis estudiantes, es que desarrollen sus mejores hábitos, sus mejores cualidades, y siempre piensen que de qué manera esas cualidades pueden ser útiles hacia los demás y pueden ayudar a transformar su entorno. Y en la medida que eso lo ayudan, en la medida que ellos ayuden a transformar su entorno, también que tienen un gran aprendizaje que comparten en común
y que es lo que permite desarrollar a una sociedad en libertad de pensamiento, de opiniones y de criterios. Entonces, es un tema legal, vinculado básicamente a eso, la formación de los valores ciudadanos, la recuperación del antiguo y tradicional espíritu del venezolano, formado en leyes, pero fundamentalmente fundado en principios. Y las leyes no pasan a ser unas limitaciones. Tú que eres abogado, ¿qué referencia nos darías de esto? Quizás no son las leyes que se ajustan, porque se habla de la Constitución como un contrato social. Bueno, todas las leyes en un momento determinado obedecen al impacto sociopolítico del momento que se elaboran. Eso es definitivo. No voy a decir que las leyes limitan o están hechas para coartar. Quien hacer ese tipo de hacer normas para coartar libertades ya no son normas, ya no está marcado en una ley y ya ni siquiera forma parte de ningún pacto social. El pacto social es una constitución donde Estado y ciudadanos comparten las formas de gobierno, comparten cómo se organiza el territorio y se respetan los derechos civiles. Los ciudadanos aceptamos entonces cumplir con deberes y obligaciones para cumplir con el Estado y apoyar al Estado, pero fundamentalmente formarnos en derechos civiles y que esos derechos civiles sean ejercidos de manera libre, sin causar ningún tipo de daños en el entorno más cercano. Bueno, nacemos libres y queremos seguir siendo libres, siempre eso hay que cuidarlo sin caer en el libertinaje, ¿no? Haciéndose responsable de las acciones. Muchísimas gracias a Otoniel Martínez, docente universitario desde más de 20 años en las materias de Historia y Geografía, docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral. Síganlo en su Twitter, @Rudy Otoniel, Rudy con Y, su Instagram, OtoMartínez67. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.